Muy buenas, criaturas y criaturas de YouTube. Alto pollo. Muy buenas, criaturas y criaturas de YouTube. Bienvenidos a este nuevo video de Kotor 2. En la parte anterior estuvimos haciendo un largo camino sobre un ataque que nos hicieron los mercenarios que estaban, o sea, creo que era del Eclipse Rojo se llamaba, ¿no? Que primero convocaron a Metra Zúrigas que vayan a una cantina que está ahí en Arshada para después capturarla y después, bueno, antes de llegar hasta ahí, simplemente nos capturó Mira, que es un personaje con la cual controlamos ahí. Se enfrentó a su rival que se llama Hanhar. Pasó un montón de cosas. Pero la cosa es que ahora estamos en la nave de Goto. Y ahora vamos a rescatar a Metrasuri, que capturó a... No, mentira, que Goto capturó a Metrasuri. Y ahora estamos ahí en su nave. Y pues nada, ahora estuvimos manejando también a Atom, que lo volvimos Jedi. Que se cayó a pedazos encima, pero bueno, ya está empezando. Como Jedi, loco. Cuando termine todo esto de Goto y todo, voy a convertir a Baldur en Jedi. Y a Mira también, que se puede convertir en Jedi. Oh, la mierda, me está beneficiando mucho, me creía. Damage. No podrá vencerme. No podrá vencerme, se lo voy corriendo. Arrancamos mal, tengo que admitirlo, pero bueno. ¿Qué más se puede hacer? ¡Hola! Ahí me queman. Bueno, loco, si atacás. ¿Por qué no atacaste una mierda? La concha puta de tu hermana. Yo no puedo creer que hayamos arrancado así. ¡Mierda! Lo bien que estaba yendo, la puta madre. Espero que esto haya servido. No ha servido una mierda. ¡Dale, boludo! Uno menos. Cero, uno, uno, XD. ¿Por qué tanto tos, boludo? No sé. Tanta tos. Este código permite el acceso sin restricciones al sistema de contención mediante la consola de mando de Goto. Usar la consola informática para ejecutar el software del sistema de contención.
Listo. No entiendo. A ver. Cuando aumente datos de nivel voy a tener que ponerle movilidad rápida, boludo. Está yendo más lento que la mierda. No. A ver esto. ¿Cuánta armadura de eso me va a dar, boludo? Tengo como 800.000. 800.000, no. A ver. Ah, sí, esta es otra. Por ahora me pondré este, hasta que me encuentre con Metrasuric. Porque voy a necesitar defensa. ¡Toma! Bueno, tanto daño me tiene que ser culiado. ¿Qué? ¿Cómo te cuesta, boludo? Guardo. Tac. Pure Pazak. ¿Qué tiene que ver el pasaje, viste? No, bueno. Concha de tu hermana. ¿Qué onda con esto? What? I hear you. I hear you. What? ¿Ese droide? Hola. Vengo a destruirte. Ok. Perfecto. Así no nos hace mierda, boludo. Pure Pazak. Your Pasak. A ver, vamos al otro lado. Sí se puede, ¿no? Creo que no. No. A ver. Listo. Ok. Sobrecarga. Ah, bueno. O sea que las torretas ya no sirven. A ver. Claro. Hay que sacarle la restricción. La restricción. A ver. Listo.
Ajá. Pero bueno, ya lo desactivé manualmente, así que es lo mismo. Pero bueno, al menos nos dieron más experiencia. O capaz que nos dieron menos por haberlo desactivado manualmente. What the... ¡Oh! Lo volví en su contra. Sigue por el sobrecarga. Menos mal que no le di solamente apagado. Literalmente los volví en su contra. Qué golazo. No sabía a qué se refería con sobrecarga. Pensé que era como, no sé, explotarlos, yo qué sé. Exploten a la mierda, solos. Bueno, tanto daño trae que hacerme, culiado. Cago en todo. I hear you. Arre. ¡Oh! ¡Oh! I cannot open this mechanism. No me quiero arriesgar. More where that came from. Desactiva 3. Listo. More where that came from. More where that came from. Listo. I hear you. Ay. Para. Vale. Ok. No quiero gastar más puntas, así que... ¿No era que desactive las torretas yo? Estás jodiendo. More where that came from. More where that came from. More where that came from. ¿Qué? La concha de tu hermano, ¿por qué no atacás? Que se la coma, boludo, que se joda. Total va a revivir, así que... Y no revivió. Yo no entendí cómo no se desactivaron las torretas, boludo, si lo acabo de... Qué sé yo, boludo. Reviví, corre. ¿Qué carajo? Bueno. Reviví. y lo rompió. Just say the word. Revive la cara de la gente. Me encanta. A ver. Dotes. Correr más rápido. Gracias. Después le daré este. Pero por ahora quiero correr más rápido. Vamos a darle más poderes a este. Como no sé. Droide aturdidor que me está faltando. Me está haciendo mucha falta ese. Oh no, le di el equivocado. Claro. Me cortó los huevos. No dudo, ya lo estoy notando diferencia.
Ya le noté. ¡Hola! Yes. They're safe. Bueno. Yes. Ya es vos, todo. Tac. Poderes. ¿Qué más le puedo poner barrera, fuerza? I hear you. Just say the word. Bien. Holy shit. Consola de mando. No, todavía no. They have gotten farther than I calculated. They are very resourceful. But they shall go no farther. Deploy the guard droids. Shit. Raise the force fields. We will trap them within the ship. Activate the mines. Let us see how far they get now. No. A ver. Listo. O capaz que no sé, son otros. Damn it. Yes. Ok. No se puede desactivar con el desactivador droide, la concha de mono. Igual quiero revisar otras áreas que me faltó ver. Been poisoned. Bueno. I hear you. Qué pollo, no sé por qué tengo tanta tos. Bueno, ¿cuánto más te va a poner, creía? Pure Uy, se me bizarre. hace teleporte. Túnica maestro ya de OPA. A ver. Listo. Para vos, creía. Basta con el veneno. Pure bizarre. Let me take care of this. Pure bizarre. Para con el pasac.
No, eso es lo que está usando Batón. Pero bueno, se lo voy a sacar y le pondré que estoy usando yo, eso que sé. A ver si vale la pena, no sé. Máscara Sith. Bueno, no se puede. ¿Qué tiene otro puesto? Puede ser, ¿eh? Sí, 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 sí. Andaría necesitando por ahora. Así puedo desactivar las minas más fácilmente. Yes. Y a vos te voy a dar esto. Y espero después sacártelo. O sea, después no olvidarme. Ujú. Pure Bazak. Dame los códigos para desactivar coso. Ya. Ok. Seguramente acá hay algo. What is it? I hear you. Ah. Listo. Ya me reinicio. ¿Eh? No sé dónde saliste, pero bueno. Ah, bueno. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Pero para qué? ¿Para qué reiniciar las tortas? Let me take care of this. ¿Y para qué reinicié la celda de contención? Estoy re duro.
Say the word. Ah, no, está. No entiendo cómo nos cuesta tanto, boludo. Damn it. Ok, creo que no me falta ver nada más. No nos queda otra que pasa por ahí. Vamos a ver si se puede recuperar mina. Ah, bueno. Que venga de uno, que venga de uno. I hear you. Seguimos intentando. Ahí está. Va, va. Quickly. Ven hacia mí, ven a mí. Yes. Say the word. Ahí está. Bien. ¿Qué pasó? ¿Las reventé todas? ¿Las pelotas? A ver. No. No sé qué sería sobrecarga. Ah, no, capaz que lo vuelve en contra de los robots. Vamos a ver. Vamos a llamar la atención de uno y vamos a ver qué pasa sobre eso. ¡Ey, putito! No. ¡Ey, cabeza de chorlito! ¡Porra! ¿Qué eres insulto? Ay, no, lo reventé yo, soy un boludo. Quédate ahí. Yo me encargo. Oye, cabeza hueca. Qué re idiota. No. F. Bueno, NT. No sé a qué se refiere con sobrecarga, pero bueno. O capaz que no son esas minas. Capaz que son otras. Pero bueno, vamos a ir intentando. A ver. Campo de minas. ¿Apagado? A ver. Si lo toco, ¿no explota? Sí explota. Ok. ¿Y si el droide pasa por encima de eso? Tiene el modo solitario y te sigues moviendo, ¿no?
Nah, me rindo, boludo, ya está. What is it? More where that came from. I hear you. Deben ser otras minas, no sé qué decir. Porque cada cambio que hacía me da experiencia, pero no notaba ningún cambio. O sea, ¿qué onda? La única conclusión es que no son estas minas, son otras. Minas explosivas, no sean mal pensados, No. Vamos a caminar. Oh. Quizás se referían a estas. Porque eso sí las vi. Por cámaras. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a darle a sobrecarga. Porque capaz que sobrecarga es volverlos en contra. Claro, como hice con las torretas. Y apagar y definitivamente desactivarlas. Y aunque las pises vos no pase nada. A ver, sobrecargar. Vamos a ver. Espero que sirva posta. Oigan, putitos. Coman esta. What is this place? Some kind of control center? Estos sistemas no controlan la apariencia de señales a escala planetaria y quizá la galaxia. Y quizá galáctica. I suggest you surrender. Your chances for escaping this vessel are near zero, and your chances of survival are rapidly approaching that number. Your ship and your lives are mine. The only question is how much resources you want me to expend in subduing you. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ja. ¿Viste? Menos mal que los volvieron en contra. ¿Y los demás dónde fueron? No voy a poder pasar. I hear you. Necesito tu ayuda. No. ¿Se puede? ¿No? ¡No! What have you done? I hear you. No, Atom. Se explotaron todos. Hear you. ¿Quién es ahí? More where that came from. More where that came from. No, no, son por otro lado, pelotudo. Tac. Farewell. Bueno, a ver, espera. Yo desactivaría todas, no me importa nada. ¿Cómo sé yo por dónde voy a volver? Capaz que digo, bueno,
Yo no pasé por ahí, ahora voy a volver por acá y me encuentro con este campo de minas. Boom, es como toda. Posiblemente me olvide, quién sabe. Ahí está el halcón de mano, oh. A ver. ¿Dónde está mi trasurica acá? Bueno, pensé que iba a ser mucho más grande el lugar, yo qué sé. Fue por las dudas. El por las dudas lo resuelve todo, carajo. Espera, primero. Bueno, ahora sí. Cambiación de contexto del sistema secundario. Mecanismo de la escotilla de ataque al sistema secundario. Listo. ¿Eh? Let me take care of this. Damn thing's Uy. stuck. Mira. Se bugueó. Se puede ver el espacio de acá. Ajá, listo. Este código permite el acceso sin restricciones al sistema de control de droides mediante el ordenador central M478. Usa consola informática para ejecutar. Listo. Listo. Y ahora apagarlos. Ah, bueno, pensé que iba a dar más experiencia. Reiniciar. Tampoco. Ahora teóricamente no nos tienen que atacar. Si no, mierda. Re mierda es. No, esto no. Acá. ¿Para qué vine yo? Yo. ¿Qué carajo? Apagado.
Ahora cagaste, loco. Se pone todo, creo. Pero bueno, sí, conviene. Igual lo de la torreta funcionó, boludo. Yo escuché tiroteo ahí de fondo y me parecía que me gané experiencia. O sea, no sé contra quién disparó. Contra quién dispararon. Metra. I hear. I hear. Listo. No se sale las, no sos el primero que lo voy a tener. Listo. A ver vos. Nada, ¿por qué, puto? Bueno. What is it? Ah, soy más rápido que los demás. Qué mierda. I hear you. Ah, no, somos igual de rápido. ¿O no? Va, no sé. Vamos al puente de mando. Mira. Ok. No lo había visto que hay una consola de mando por ahí. Sobrecarga. Apagado. More visitors. I don't know how many more of these pests I can disintegrate. What remains of the bounty hunters have found me. Now it is time to cue the detonation sequence. Shit. La familia Zug buscará por toda la galaxia de Jedi y después lo traerá a Tegoto. Inténtelo, ojos grandes. Si no hubiéramos llegado antes que Goto, te agujería el cuerpo como un nido de virus hambrientos. Jeje. No, compatriota Jedi. Y la creía que está tirando de todo ya. Ya les bloqueé casi todos los poderes y está usando de todo. Mejor para nosotros. Lo mismo le voy a hacer a Aton, a Baldur y a Mira. Hola. It's time to die. Aton ya se lo comió. Ahora está. Ya terminaron. Informática. ¿Qué andan necesitando ya? ¿Qué puedo poner? Revitalizar. ¡No! ¿Cuál era? Listo. Sí.
Que esto lo descubrí en la parte anterior. Y que encima se me vino una frase que encima lo dije para el orto porque mucho no me acordaba. Que era: no fracasé. Descubrí 999 formas de cómo no armar una bombilla. Que gracias a Dios me lo enseñaron en la uni. ¿Qué significa? Aprender de los errores. Sí, listo. Bien. Oh, valió la pena el darle todos los poderes a Creia. Hablando de todo. Encima con el apoyo Jedi. Apoyo moral. Ya que 8 mierda el otro. Y sigue atacando. ¿Qué? ¿Estos no habían muerto? Finalmente nos encontramos con el exiliado. Deberías decirle a tu acompañante que golpee para matar, no para herir. Ah, bueno, nos encontramos de vuelta. Atom se mandó con todo y se la comió. Es un boludo. Y encima revivió. ¿Qué onda? Claro, creo que Creia le dio el revitalizar. Para giratoria de toilet. Atom, deja de... Qué pelotudo que es Atom, boludo. Se manda con todo el tarado. Ah, no. Se lo daré a Mira que cuando la haga Jedi le voy a dar 2 sables. 2 sables morados. Y a Baudo le voy a dar un sable azul. Este se manda y encima revive. O sea, nada que ver. Está re duro, Atom. Dejarse tan atorrante. Seguía con ese chiste de mierda. Le encanta mandarse a lo negro. Uy, un ganto. Attack. Bueno, va por el otro lado. Atravesado de vuelta a la pared. Wow, con todo. Tiki 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 tiki. Let us end this. Es mío. Gracias por no atacar. A ver. Obliga. Y le falta este. Te falta el último. Bueno, en realidad anteúltimo porque no vas a poder usar este a menos que tengas un sable láser, pero te voy a dar este. Ah, bueno, y este. Listo, ahí tenés todos. Este no va a poder usar, solamente lo puede usar el protagonista. Listo. Creía, no sé dónde carajo se fue. Creía que se había ido a mandar a matar a un montón de gente. Claro, pero chiste malo. Acabo de usar el grito fuerza. ¿Dónde estás? Che, pero si se apareció la conchuda. Conjuró un poder y nos llegó hasta acá, what the fuck. A ver, no quiero manejarla, quiero saber dónde está. Vamos a buscarla. Vamos a salvar a Creia. ¿Qué le hicieron? Sí, más poderes que darle. Sigan aumentando el nivel, sigan. Nos va a convenir mucho.
¿Qué le puedo dar? Drenar vida, sí. Porque este se la pasa muriendo. Llega hasta acá encima. Seguí. Seguí dando los poderes. Ahora hay que ir a buscarla. No sé dónde carajo estás. ¿Cómo es que sobrevive siempre? ¿Dónde estabas? Pelotuda, ¿dónde? ¿A quién mataste? ¿A quién mataste? Decime. Quiero saber qué concha hiciste. A ver, ya se puede acceder a esos droides de acá. Con informática. Damn it. ¿Vos? Damn it. A ver. Algo que me dé más informática. ¿Acá? Un poquito más. Algo acá que me dé más informática. Que algunas armaduras también te dan informática. No. Tampoco. Shit. Acá. Shit. Ya me puedo poner esto. Damn it. Constitución mínima. ¿Y en cuánto tengo? Ah, me falta uno. ¡Concha! Vamos a probar. Chúpame la pija. Me cansé. No sé qué es el vigor. Voy a poner esto. Creo, ¿qué es eso? Ah, más que matar. Bueno, ¿te quieres mover la concha de tu hermana? Ah, pensé que lo había matado, no sé qué armadura. Ya tonteando. Llegaste tarde. Vino corriendo con el sol y con todo. Llegué. No sé qué hacía. Se gira uno, chupa la pija. Chupame la pija pero con X. Mira, retardo. I hear you. Ah, cierto. No, para. Ponete esto vos, Atón. Atón, hijo de puta. El machete. Puede ser, 1.11. Listo. ¿36? Ah. Este. Se lo pudo haber mejorado, ¿no? Creía. Pero bueno. Antes de rescatar a Metra Suri. Pero bueno, así quedó. Arre.
olvidé de abrir el coso. Me puse más mogólico. Lo digo por el... por la otra escotilla. El otro anda bugueado. Si no abrir la otra escotilla no voy a poder escapar. Ah, sí. Bueno, entonces no se puede directamente. No, pará, me olvidé de... Ahora está. A la guasta. I can't believe we just blew up Godo's yacht. That's gonna destabilize crime throughout this whole sector. Yeah, well, you'll understand if I hold back the tears. You don't understand. Crime in the YouTube system, it's like the economy. Plus the power vacuum. Even if Voga gets up and running again, the system is gonna be feeling the effects for years to come. Yeah, well, at least we didn't find that Jedi Master with the weird name. Zez-Kai, whatever it is. Zez-Kai Ell? Well, that's not true. I already found him. Actually, he found me first. He hired me to watch out for you, keep Godo off your back until he could meet with you. We'll need to head back to Nar Shaddaa, to that safe house off the docks. I said I'd meet up with him there if we ran into any trouble. Eh. What do you want now? If you thought to escape my notice so easily, you would be wrong. As a token of my goodwill, I present to you a gift, this droid. It will serve you well on your journey. ¿Cómo subiste a mi nave? Cuéntame más sobre el droide. I'm afraid I do not understand what you mean. As I indicated, this unit will remain with you and guard you. It will also serve as an effective voice for my orders during your journey. Acepto tu regalo. Goto se ha unido a tu grupo. Tiene poderes especiales sobre los droides y no se activa las minas. Gracias por el droide, Goto. Vayamos a Nar Shaddaa. Quizás debería pagarlo, ¿verdad? So, you have returned from exile. Kavar thought you might, if only to wander your old battlegrounds. But I did not think you would come to Nar Shaddaa. Still, you were always a difficult one to read, both when you were tied to the Force, and even more when it was lost to you. ¿Por qué pensaba Kavar que yo volviera del exilio? Tengo preguntas que hay que responder. Entonces, sabes que he venido a acabar contigo. I do not know. It was a sense he had, and he had served in war, as you had. Perhaps he thought he understood you, or maybe he simply hoped he did. He felt you were the key to understanding the threat we face. The others were not so certain, but so many of them are gone now, as you no doubt know. ¿Por qué yo? He sensed some connection between you and many of the worlds touched by war. He thought by traveling to such places, he could achieve understanding. Tengo preguntas que hay que responder. No doubt. I think the answers will provide us both with some measure of peace. I have kept secrets for far too long. ¿Dónde están todos los Jedi? ¿Qué les sucedió? Tengo que saber por qué expulsaste de la orden. ¿Por qué estás en Nar Shaddaa? ¿Por qué me aislaste de la fuerza? Al final de mi juicio tú y los otros maestros dijisteis que me había pasado algo. ¿Qué era? ¿Sabes algo de los vínculos de la fuerza y de cómo acabar con ellos? Basta, prepárate para morir. They have scattered, but there is purpose in their movements. It is both to hunt and draw out our enemies. Somehow, we, are being targeted through the Force, and when Jedi gather, we are vulnerable. So we have chosen places where it is difficult to sense others through the Force, whether on planets dense with life, or touched by war. In such places, we may conceal ourselves, gather information, without presenting ourselves as targets. It was part of Kavar's plan. ¿Plan? Yes, he felt if our enemy cannot detect us, then perhaps they would believe themselves victorious and show themselves. And we knew that the war would be lost if we continued to act as we had. I do not know where they wander now. There are few of us, though. Too few. And I have not heard from them in some time.
Atreus está en Telos. Atreus, but I had thought she had gone to Qatar with the others. Parece sorprendido. Yes, she holds the last of the Jedi teachings. It is good she survived. Tiene otras preguntas. What I can tell you, I will. ¿Qué le sucedió? It is a long story, but there is no harm in you knowing. And someone should know. Only a handful of us remained after the Jedi Civil War, barely 100 in number. Then, even that 100 began to vanish, in places where the Force seemed blind. The only pattern we determined is that when Jedi gathered, they were seen no more. At the last Jedi conclave on the Miraluka world of Qatar, the entire planet was wiped out, an entire race destroyed, because the Jedi chose to gather there. It was only then that we realized we were facing something far more powerful and we knew how to fight. ¿Por qué te escondiste? No, ¿por qué te escondiste? ¿Por eso te escondiste? ¿Te retiraste? Prepárate para morir. Ahora decías. We could not allow the fact that when we gathered, we placed everything around us at risk. A Jedi's life is sacrifice, but we cannot allow our presence or actions to endanger others. And we cannot fight an enemy that will not reveal itself. But any Jedi, anyone who is strong in the Force, who attempted to track down such a threat, vanished without a trace. Pero eso no tiene sentido. It does, but you must step back to see it. Whatever this threat was, it was targeting us and everything around us. Yet it was somehow weak enough that it was afraid to confront us openly. If it believed us defeated, then perhaps it would finally show itself. It was a faint hope, but it was the best we had. It was Kavar's plan. He was always the greatest tactician among us, and had seen war more than the rest of us. Very well. Tengo que saber por qué expulsaste la orden. Porque no, eso es... Eso va para el final. I had thought perhaps that here Para cuando reunamos todos los Jedi. I might find some evidence of the threat we faced. The bounties on Jedi and their disappearance. I did not believe the two were connected, but there was a chance. And the strong currents of life here on Nar Shaddaa, perceiving a Force user difficult, I could use it to cloak my movements and watch without being discovered. Very well. Ah, so the records of your trial were found. Good. Sometimes I think this galaxy would be a better place if there were less Jedi secrets. But I have no answer for you, as much as I would like to give one. We vowed never to speak of it. And although I would not keep promises to Jedi, I keep promises I make to others. And Kavar was a friend. If we were gathered as one, then the promise might be revoked. Until then, I can say nothing. Very well. We told you it was because you followed Revan to war, but you ask because you are not certain of that answer. Nor were we. The day we cast you out, that is the moment I decided to leave the Order. Because I do not believe we truly faced the reason. Dije que lo dejaba para el final y lo pregunto recién, si un boludo. Yo no pregunto nunca nada, no me escuchen. I think it was because we were afraid. It is a difficult thing to live one's life with the Force. To see a vision of what it would be like to be severed from it, it is more frightening than you know. Very well. Is that what you think? We did no such thing, but it is a technique that has been used as punishment in the past, yes. It is a rare sentence, and to my knowledge it has only been done once, at a moment where a Jedi discipline has failed. What caused your loss, I fear, was different. I am not certain I understand it. We did not understand it fully then, and only recently do I feel we may have become enlightened. The other masters may have more knowledge of this, but I do not. And I do not know if they even live. Does it matter? It seems your power has returned. Perhaps the loss was not a loss at all. Eso es todo lo que quería hacer. ¿Ahora qué? Now I must take up the role I was ready to cast aside. This threat has finally revealed itself, and we Jedi will need to stand together. I did not speak fully of what I have felt. Staying on Nar Shaddaa, it is an exile of sorts, one that I have chosen. I, too, lost a Padawan on Malachor.
not to the battle, but to the alternative, to the teachings that Revan brought from the unknown regions. And I was not the only Jedi Master to watch a student turn on them. Les echaste la culpa, luché la guerra mandaloriana, no fue ninguna traición. Tus estudiantes, tus discípulos aprendieron a proteger a los inocentes, aunque tú no quisieras hacerlo. No, they were not to blame, but many of the Order did so. It was a difficult time, a time of strong emotion. Perhaps the Council, perhaps the Order itself, had grown arrogant in their teachings. It is easy to cast blame, but it is perhaps time the Order accepted responsibility for their teachings and their arrogance, and come to recognize that perhaps we are flawed. Not once did I hear one of the Council claim responsibility for Revan, for Exar Kun, for Ulic, for Malak, or for you. Yet, you were the only one who came back from the wars to face our judgment. And rather than attempting to understand why you did what you did, we punished you instead. Our one chance to see where we had gone wrong, and we cast it aside. And now, that decision has come back to us and may carry with it our destruction. Perhaps there is something wrong in us, in our teachings, and though I tried, I could not cause that thought to leave me, so I left the Council. And I was not the only one. That is why many scattered, and why many in the Republic do not trust us, and why we do not trust ourselves. Make no mistake, I am no Jedi. This is the end, you see. After this, there will be nothing, and I think it will be for the best. Do you wish to do battle now? I have nothing more to say. Pero Revan se redimió, sin duda. Eso debe darte ciertas esperanzas. Te pido que recapacites. Los Jedi han tenido tanto fracaso como éxitos. Sajemos esto, cierto, tus divagaciones. No, dejarte vivir parece un castigo peor y serviría de escarmiento a otros Jedi y quizás tus dudas les debilitaran. It provides no comfort at all, for reasons in which I still must keep secret. Suffice to say, redemption was not Revan's choice, and I have never believed those of the Council who attempt to console themselves otherwise for the crime they committed. ¿Algo que puedes enseñarme? But we have spoken enough, I think, and words I think dull us both. Let us speak through the Force, through sparring. Opa. This is a long war, I fear, with many battles left to fight. You will need to conserve your strength when using the Force, if you hope to make it through the long road ahead. This form heightens your affinity to the Force, allowing you to gather your strength faster, even in the midst of combat. Perhaps exile has been good to you indeed. It has certainly not dulled your instincts, nor the speed at which you learn. I shall go to Dantooine, to the ruins of the Enclave. If you gather the others, I will meet you there. And thank you, exile. You're returning. It is good that you are back among us. Te encontraste con Zez-Kai Ell en Nar Jedi y hablaste con él. Estuvo de acuerdo en reunirse contigo en el enclave Jedi en Dantooine cuando hubiese reunido a todos los maestros Jedi. Dos cosas. Primero, que en el primer capítulo de este juego dije que la idea principal de este juego era vengarse de todos los Jedi. Es que me equivoqué. Porque llegó un momento en el que me los enfrenté a todos los Jedi por una feliz confusión, ¿viste? O sea, la cagué en algo y por eso me atacaron. Pero ya voy a explicar de eso más adelante, ahora no. Y segundo, que me acabo de dar cuenta que el Kotor 1, cuando estuvimos en Corriban, en la cueva, me encontré con el uniforme de Ulic Qel-Droma, perdón, que tenía mucho más defensa que la túnica que tenía yo, pero como estaba no estaba ni del lado luminoso ni del lado oscuro, o sea, era un Jedi gris, no me lo pude equipar, y cuando me volví al lado luminoso, me olvidé de equipármelo. Pero bueno, igual ya pasé el juego. Bueno, ya podemos volver. Hijo de puta. De cara me lo cruzó encima. No pasa nada.
No pasa nada y me matan igual. La concha puta de tu hermana. Decime que guardé. Sí. Me cagué todo, boludo. Bueno, al menos sé que me lo voy a encontrar de cara. Así que... Sí, me reconfié con el droide, el desactivar droides. ¿Viste por qué me obsesioné mucho con aumentar desactivar droides? Porque me va a pasar esto. Me va a pasar esto muchas veces. De encontrarme con los HK. Vengan de uno. Me escondí. Ya, atrás. No voy a decir nunca más nada en la vida, boludo. Cada vez que hablo la mufo. Literalmente la mufo. ¿Cómo puede ser que cada vez que diga qué orto que tengo, no pasa nada? Lo tengo todo bajo control. ¡Pum! Me sale todo mal. ¿Por qué pasa justo eso? Por eso creo en la mala suerte. Me pasó literalmente lo mismo en el lado malo de... En el final oscuro de Kotor 1, boludo, que está enfrentándome a los Jedi oscuros de Malak, ahí en la fragua estelar. Y estaba sobreviviendo mucho y dije, ¿qué orto que tengo? Y me mataron a toque. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Esto, no sé qué onda. Nunca más pude completar esa misión porque creo que se bugueó. Eso. What? Do I look like a passenger ship to you? Ah, all right. You help me, I help you. El nombre de la madre es Harana, está en el sector de los refugiados. Fine, I'll do for you, but don't ask of Fasa again. What else? ¿Necesitas pilotos? Now that freighters can depart safely, I can use a good pilot. El refugiado Odis trabajará para ti a cambio de que lo patrocines. Fasa can do this. Good. I'll send someone for him. ¡Vamos! You. Da igual, ya me voy. Arre. A ver. Mentira. Ah, tengo que probar ese. Cuando pueda. Voy a darle un último vistazo a eso, boludo, porque no sé si estoy haciendo bien la misión o lo estoy haciendo para el culo. Ya sin nada. Hasta espero que se la comentera. Algo más que hacer acá. Ahora vamos a hablar con Boga. Boga el Hat. No puedo pasar. Arre, porque está acá. Ahora. Has vuelto, pero veo que no veo a Goto encadenado atrás de ti. ¿Será que todavía no has tenido éxito? No tengo aquí a Goto, pero te aseguro que no va a molestarte mucho más tiempo. Cierto, eso he oído. No pensé que pudieras despacharlo tan fácilmente. Es raro que un humano me impresione tanto. Creo que significa que tenemos un asunto de negocio que discutir. Mis transportes ya han comenzado su trabajo.
Comerciaré con los de los océanos, pero creo que se mostrarán reacios a escuchar mi oferta. Se proviene de mí. Toma, estos créditos deberían cubrir tus gastos, así como una cuota por los servicios prestados. Espero que hagas lo que te he pedido. Si no lo haces, tendrás poco tiempo para disfrutar de esos créditos. Ahora vete, no me caes tan bien como para verte por aquí. Querer verte por aquí. Bueno. Te he pedido que hables con el teniente Grande. Listo. Lo desperté. No acepto órdenes de babosas pomposas. Bueno, chao. Ahora. A ver, viendo qué onda con esta poronga y después me voy a la mierda. El aeroutilizador se puede usar todavía, ¿no? Hablo con Fasa. Sí. ¿Sabes qué? Tómatela. A mí se bugueó. No sé qué decir. Saboteado. No importa. Para. Bien, vamos al halcón de vano. Vamos a entrenar a Baudur. Casi digo Baradur de vuelta. La concha. Otra vez. Estos droides, chica de mierda. Ahora. Unnecessary observation. Targets acquired. Annoying recitation. Let us proceed to facilitate communications. Recitation. And bring about the termination of hostilities. Listo, está casa. Esa carrera de mierda que la sufrí mucho, nunca más voy a pasar por ahí, Bien pedo. Supa vergas. Yeah. Algo más que hacer por acá. ¿Estás bien? Puede ser. Tac. Sí. Crear sales de luz. Solo energía. Sí, tac. Blindaje. Para las armaduras.
Creo que no debe comprar mucho de esos por para no confundirme, yo qué sé. Siento que la cagué, pero bueno, ya quedó. No pienso correr nunca más acá, putos de mierda. ¿Cómo es que está saboteado, boludo? Sí, o sea, ¿cómo está acá? Si lo acabo de ver allá y en los muelles y encima está saboteado. Mentiroso. Y había 3 HK más ahí, ¿viste? Estaba re pesado. Muchas cosas que hacer ahora el halcón de mano. Re curioso. Why are you here? Because I told her everything. Ah, and now you are free. Yeah, so no more threats, no more of your requests. You and me, we're done. Did you ever think I truly held you? You're more of a fool than I thought. What truly held you was you, and let me show you why. I once held the galaxy by the throat, as you once held her by the throat and let her die slowly. And your emotion at that point is what you fear. I wielded power like you cannot imagine. Everything I saw was awash with possibilities, spreading outwards, touching everything else. I saw all of that, all that the Force is. And only when it was ripped from me did I truly see it. And I know what lies buried within you, that you hide with your desperate thoughts, your guilt, your lusts. I can unlock that part of you anytime I wish. It is a simple thing, the human mind. Once it feels something strongly, it becomes etched in the memory, the subconscious. Shall I show you? That part of you that hungered to kill Jedi, that took pleasure from it? Or perhaps you will continue to listen to my counsel, and I shall ignore your pathetic attempts at freedom. Now leave me, murderer. I have nothing further to say to one such as you. A ver. Ahora que estoy... No, mentira. Ahora que estoy acá. Listo. Regeneración. Sí, no, me parece que la recagué. Tantas cosas, boludo, que compré. No, me pongo este. Este. Very well. Bueno. Vamos a reparar a HK-47. Ahora. Oh. Bajo.
Uy. Listo. Se oye un leve zumbido desde el interior del droide y el sonido de los circuitos chisporroteando a medida que la energía se restablece por sus sistemas. Diagnostic. HK-47 activated. Bien. Running checks through primary systems. Assessment. It appears I have suffered considerable damage and dismemberment. I can feel all the cracks in my motivators. And my central control cluster seems to have taken several repeated blaster shots at close range. How crude. ¿Por qué estabas en otra bodega de almacenamiento? ¿Tienes idea de qué ha pasado? ¿Te pareces mucho a los otros droides que me han atacado? ¿Estás bien? Answer. It seems you would know more than I. My memory centers are experiencing some setbacks. Reflection. Of course, for some reason that does not alarm me. I suspect I have suffered such repeated memory failures before. Still, the loss of my higher combat and assassination protocols is shameful and degrading. ¿Estás bien? Answer. If by okay, you mean the loss of almost all my existing assassination protocols, then no, I am not okay. Furthermore, I seem to have no discretionary control over my vocabulator, causing me to reveal my true function as an assassin droid of unrivaled sophistication. Answer. I do not know, Master. It is curious that I was here, although this place does seem familiar. Extrapolation. Perhaps someone was already in the process of rebuilding me. It may be I was needed for some task. Answer. Oh, that is impossible, Master. If I were out to kill you, we would not be speaking. And regardless, I am a unique model. Why, to think that there would be other versions of me would be unacceptable. Bueno, al menos hay otras 4 versiones difuntas de ti en la galaxia. Statement. Master, I must inform you that your attempts at humor are wasted on a droid such as I. As I have expressed, I am unique. De hecho, hay una serie de unidades HK-50 que comparte tu modelo y función y que nos hemos encontrado en varias ocasiones. Resignation. Very well, Master. If you persist in your attempts at humor, I shall indulge you. Let me check the ship's records, and we will settle this matter once and for all. Conclusion. You speak the truth. This discovery is also causing me some degree of anger and humiliation. ¿Estás bien? Mockery. Am I all right? Oh, yes, Master. Why, I am fine. Acabaste de decir que... Statement. I mean, I've only just been Acabaste de decir que no. reactivated, only to find that there are substandard duplicates of me running all over the galaxy, corroding my good name. But if they are in fact hunting you, then I look forward to the opportunity to meet these units and educate them in proper assassination protocols. Conclusion. So it seems I need you, for the time being. ¿Eres un droide asesino? Recitation. Yes, as I said, I am an assassin droid. It is my primary function to burn holes through meat bags that you wish removed from the galaxy. Master, oh, how I hate that term. Meatbag, vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Saco de carne? Answer. No, Master. I said it again. Bueno, acostúmbrate, no tengo claro porque me gusta la idea de tener a bordo un droide asesino. ¿Estás listo para ser mi droide? Bueno, acostúmbrate. Answer. Yes, Master. No tengo claro que no vas a matar a nadie si no es en defensa propia. Y aún así no quiero que actúes sin que te lo ordene. Answer. Yes, Master. HK-47 is ready to serve. Según el dato Europa, HK-47, los pocos protocolos de asesinato que le quedan le permite hacer más daño a los oponentes con blasters y fusiles. Bien, HK-47. Baudur, ¿estás listo para tu entrenamiento? Va, yo entendí que ahora lo puedo entrenar, Having you here has an effect on me, General. I never noticed it years ago. I think my mind was too occupied then. ¿A qué te refieres?
Celebro saber por qué que estoy teniendo un efecto positivo en ti. Porque tu mente es débil, por eso. Quizás sea porque he dejado de llevar ese aburrido uniforme de la República. ¿Te I refieres? feel calm, more in control. The anger is still there, but I can feel it drifting away. The last years of my life have been defined by it. The Mandalorians, Zez-Kai and Revan. And above all else, myself, for Malachor. ¿Y yo qué di la orden? Never, General. It had to be done. My hands destroyed the Mandalorians. I cannot be forgiven for that. Pero puedes. Lo que hiciste era necesario. Igual que lo que hice yo. De otro modo, millones de inocentes de la República habrían muerto. Lo salvaste. Si se pudo perdonar a Ulick el Droma por librar la guerra contra la República, se te puede perdonar por salvarla. Even if I did it out of hatred of the Mandalorians? Lo hiciste para salvarnos, para protegernos de la muerte. Los mandalorianos fueron derrotados y la República se salvó. La ira te conducirá al lado oscuro. That might be the truth, but I don't want to see it that way. I can't just ignore the blood on my hands. Eres demasiado tosudo. Tus manos no están manchadas de sangre, solo por la sangre que tu culpa te obliga a imaginar. La culpa es algo que usas para ocultar tu auténtica responsabilidad. Has sido en el pasado demasiado tiempo. No puedes deshacer la historia, pero puedes cambiar el futuro. Even if there isn't, I still feel like I need to do something to make up for it. Aprende los senderos de la fuerza. ¡Sí! Yo podría enseñarte, pero tienes que librar tu ira o te destruirá y caerás. Si me dejas enseñarte, la fuerza puede convertirse en tu escudo. Creo que podrías aprender a convertirte en el Jedi. Under your guidance, I feel like I could overcome my anger. Entonces no tengo que perder. La fuerza es intensa en ti, pero temo que tu ira te conducirá al lado oscuro. ¡Sí! Esto es algo que lo pude haber hecho antes de hacer la misión principal en Nar Shaddaa, de lo de Goto y eso. Cosa que yo no sabía. Literalmente no sabía que podía hacerlo antes de que nos llegue el mensaje del Quarren y la mierda esa. Ahí están detonando. ¿Ese sabe de dónde lo sacaste? Sí, guardián Jedi. Vamos. Ahora hay que hablar con Mira. Mira, tienes un buen culo. No, no es eso. Oh, hey. Can I ask you something? ¿Pasa algo? Your face. Well, you have this glow. I mean, not a real glow, but it's like you're calm. At peace, but it's more than that. You haven't been chewing on spice, have you? Cuando uno está en contacto con la fuerza, los demás pueden sentirlo. Oh, well, it shows. It's like you're hooked up to a power coupling. It's weird. I mean, not bad weird, just weird. For a minute there, I thought you and Atten... But it's just the force. ¿Yo y Atom qué? No es esa clase de brillo, solo la fuerza. ¿Me puedes dar unas cuantas granadas? You know, hooked up a power coupling. Uff. You know? ¿De qué estás hablando? No tenemos esa clase de relación. No, preferiría matarme con un sable de luz después de matarlo a él. Es como un hermano idiota. No, no importa, pero no puedo permitirme encariñarme con él. Did you get out much as a Jedi? I was asking if you two had been, you know, intimate. Got it. Just checking. Espera, ¿qué podemos hablar? Talk. About what? ¿Comprendes a los hombres? Sure, very easy. That's why I dress like this. When they're looking down to check you out, you can usually smash them on the base of the skull or deliver an uppercut that knocks them flat. Haces que suene fácil. Puede que eso funcione, supongo.
It's simple. When you want a man, you jab him with a boffin stunner, then while he's screaming in pain, slap some stun cuffs on him. Then starve him for 2 or 3 days until he becomes open to suggestion, then double check his bounty and see if he's worth anything. Eso es más parecido a la casa. Call it what you want. Me? I love my targets. Bueno, ¿cuántas preguntas que quieres hacerte? Go ahead and ask. Pareces inquieta. It's all this traveling, being trapped in the ship. Everything's just too quiet. Bueno, disfrútalo mientras dura. I'd rather be doing something, somewhere with people, activity, some life. ¿Como la Ayuda? Yeah, it's been a while since I've been off planet. Guess I got used to it. ¿Y eso? Well, Nar Shaddaa may be one of the biggest cesspits in the galaxy, but it's got a life to it. Activity, aliens, people, refugees. It's like noise, but relaxing. Like the hum of a hyperdrive. Quería mencionar escuchar a Nar Shaddaa. Me enseñó cómo todas las formas de vida están conectadas, unidas entre sí. O el torturado gruñido de un compactador de basuras. Se parece más a un ruido imperimpulsor roto que lleva un vibromachete para pedirte créditos. No es así como yo veía a Nar Shaddaa. Interesante forma de verlo, es cierto. Nar Shaddaa es una posilga. En la galaxia hay lugares mucho mejores. Yeah, well, I wouldn't go that far. I'll believe it when I see it. Tal vez algún día pueda enseñártelo. Maybe one day, I'll let you. Ven conmigo, te enseñaré lo que quería mencionar de mí. Alright, but I doubt you're gonna show me anything I don't already know. And when you show me, don't act like a tourist. It attracts predators. Ven. Ratón, hola, no. Baudur y mira. Quiero ver una cosa. Yeah, something wrong? Shoot. ¡Dispara! Oh. Bueno. Let's move on. No. Allá después. Primero vamos a... Después para cuando tenga las habilidades de la fuerza y ahí sí le aumente de nivel. Pero dispara. Defensa Jedi, yes. Se utiliza con sable láser, movilidad. ¡Disparo! Ahora otro. ¡Disparo preciso! Sí, ya repelutud. Punto de fuerza. Listo. Poderes. Arrancamos con... ¿Con qué podemos arrancar? Garry. Curar. Y desvío con la fuerza. Se utiliza armas cuerpo a cuerpo hasta que te den un sable láser. A menos que ya tengas, cosa que no sé dónde carajo sacas tu sable láser cuando te estoy entrenando. Sacudida. What? Ah, acá. Poderes. Te puedo dar... Ruido aturdidor. No le puedo poner... Damn it. ¿Cómo hago para ponerte una armadura? Quiero que use los rayos de la fuerza, boludo, pero no lo va a poder usar si tiene armadura pesada puesta. Me recagaste, loco. Bueno, por ahora te pondré eso, yo qué sé. ¿Dónde carajo sacaste un sable láser, hijo de puta?
Espada trasllana. No, te voy a dar estos dos. Espada trasllana, dáselo a cosa. Baudur. Listo. Arre, vos tenías uno. Qué pelotudo que soy. Bueno, entonces dáselo a cosa. Ay, estoy más pelotudo yo. O si no, ¿sabes qué? Esa espada transoceana dáselo a Mira y que Mira use las dos espadas transoceanas. Listo. Vamos primero por acá. Ya verás la magia. Y vamos por acá. Allá es donde Creia me enseñó lo de cosas. Lo de escuchar en todos lados. Creo, ¿no? What's wrong? Why are you stopping? Quiero que te quedes ahí y escuches. Este es el lugar donde que me enseñó Creia, donde puedes sentir una allá alrededor de ti, sentir la fuerza. Eso. Quédate aquí, calla y cierra los ojos. Cierra los ojos, quiero que escuches a allá. No, I don't believe in the Force. It's Jedi tricks, sleight of hand. No es lo que haces y puedo demostrarlo. La fuerza es lo que eres, es todo lo que nos rodea. This I'd like to see. It's not gonna hurt, is it? No, pero te ayudaría a poner la vida y todas tus esperanzas en perspectiva. Se duerme, ahora mierda. Siente las corrientes de Nar Shaddaa, el flujo de la vida. Un sencillo acto de bondad puede llevar a otro. Feel the currents here on Nar Shaddaa, the ebb of life. A simple kindness can be given to another. Esto es la fuerza y todas nuestras elecciones, desde las más importantes a las más nimias, nos afectan mutuamente y los ecos viajan. This is the Force, and all our choices, from the greatest to the smallest, affect each other, and the echoes travel. Despierta, mira, no te des la vuelta, afróntalo, perciba a esta gente, todo este planeta que te rodea. I can feel this planet. I can't shut it out. It's louder now, it hurts. All these people. Sí, Baudur de al lado. Puedes aprender a apagarlo. Hay técnicas Jedi para calmar la mente. Puedo entrenarte, mira, para convertirte en algo mejor, para proteger a los demás. That's what I want. I'm sure of it more than Oh, anything. ahora está recalmado. I want to become like you. I want to be strong. I don't want to be afraid or alone anymore. I want to keep running and looking and never feel like I'm finding what I'm looking for. I am tired of being hunted. When the galaxy takes something from me, I want the power to let go. And I want the power to heal the echo when it's gone. No puede vivir toda su vida con esos ecos, mira. Pero puedo enseñarte a aceptarlo. No te lo puedo prometer, mira. Solamente puedo enseñarte lo que sé. Nada es seguro, puro. Pero lo que uno puede hacer es intentarlo. A veces no existen los intentos. Hacelo o no. Ya. A veces es difícil desprenderse de ese tipo de cosas. That sounds all right from where I'm standing. Mira, ha dado sus primeros pasos en la senda del Centinela Jedi. Su habilidad aumentará a medida que viaje y aprenda de ti. Listo. Otra Jedi más. Baudur y Mira. Y Aton ya son Jedi. Yes. Yes, my boy. Qué paja que no haya entrenado a Baudur antes de lo de Nar Shaddaa. Pero bueno, ya está. Ya está todo. ¿Viste por qué no lo aumenté de nivel antes de entrenarla? Así puede aumentar sus poderes de paso. Mucho antes. Si no va a tener muchas menos habilidades. No, vamos a darle este. Chao.
este es el uniforme que tengo yo. Bien. Volvamos. We have done enough. Nada más. I wanted to say thanks for what you showed me on Nar Shaddaa. It's gonna take some time to let it sink in, but thanks. I feel alive. No es mérito mío, yo solo te mostré lo que podías hacer. Has dado el primer paso hacia un mundo más amplio. Lo que sientes es poder, las ansias irán aumentando con el tiempo. No me des las gracias, obedece, solo obedece. It's strange, but it feels right somehow, like a piece inside me just clicked into place. All right. Feels better to be back here, not cooped up on that ship. Well, Nar Shaddaa may be one of the biggest cesspits in the Deja de pegarme con la galaxy, espada. but it's got a life to it. Activity, aliens, people, refugees. It's like noise, but relaxing, like the hum of a hyperdrive. El torturado. Something up? All right. What did you want to know? ¿Algo que quieras decirme? Yes, General? No, que me acabo de ir a la mierda, soy un pelotudo. Y ahora empezar otra misión, ¿viste? Te pasa de todo. Vamos a Telos y hacerlo de cosa. Lo del combustible. ¿Dónde mierda? Ah, me re perdí. Me escucho esa madre. ¡Ah, Dios! Siempre me olvido por dónde carajo se volvía. Por acá. Listo. What do you mean, Pazak? What, again? This is Ronto Scrag. What house rule says I have to go first? Yeah, well, I'm still not convinced you aren't cheating. Warning, if you draw another ±1 card, I will enact assassination protocols. Cleaning me out. Empezaba a matar gente porque perdía. Encima le dijo cómo ganar. ¿A qué jugáis? ¿Puedo jugar? ¿Por qué no bajé un poco la voz? Esta pelea me está sacando el quicio. Pazak, well, I'm playing. It's cheating. Empezaba a matar gente de la nada. Whatever, cheater. Dame las cartas a mí también. Yo lo pienso jugar. HK-47, I did not realize that you still existed, especially now that the other generations are activated. Query, what is it you wish, Fat One? I see that your Gordo, le recent decía. assembly has not affected your behavior core, nor your attitude. Statement. If I require a similar diagnostic in the future, I shall seek out the Iridonian. Oh, I do not think so. There is much work that needs to be done first. Query, have we had the misfortune to meet before? I believe I would have remembered one as large as you. Oh, yes, we have met. And I have not finished with you yet. Uy, reencuentro. Statement. My memory core has suffered some damage. Statement. Yet somehow, a gap in my circuits makes me feel as if I should remember you. Statement. This is all the more important since during my routine inspection of all potential escape routes from this vessel, I made an interesting discovery. Observation. The navicomputer is voice-locked. As a consequence, you are now responsible for course corrections and astrogation. Statement. That is indeed a great burden. It also raises many questions. Query. Why
Why would someone lock the Navicomputer? Answer. Presumably to hide where one has been. Statement. I believe you've been somewhere. Somewhere you wish to keep hidden. Y ahora había que repararlo de vuelta, ¿viste? Agarra mierda. Mierda. No se peleen, loco. ¿Qué? Bueno, estamos en el suelo. Agarra. Muy bien. Vamos a Telos. A Telos. A ver lo del tema del combustible. A terminar con esa misión. Uy, aparecí. Vos y vos. Vamos a hablar con Dolgren. Uy, ¿qué se suscribió? Ay, no. Tengo el coso repixelado. Ni siquiera estoy en directo y me pareció que se suscribió alguien, boludo. Muchas gracias por ese sub, guacho. En mi otra pantalla se veía repixeleado el cartelito de que decía el nombre. Oh, bueno. Hasta acá me persiguen encima, hijos de mil puta. Espera. Creo que Baudo no tiene la habilidad de desactivar droide, ¿no? Me parece que no. Vamos a agarrar a Creia. Percepción. Unnecessary observation. Targets acquired. Annoying recitation. Let us proceed to facilitate communications. Recitation. And bring about the termination of hostilities. Todos al mismo tiempo. Yes. Gracias, mis bochos. Very well. Yo soy Wesker. Arthur. So you've returned. Ya está, ¿no vas a detenerme? He encontrado la... While I was disturbed that you chose to defy our orders and obtain transport off Citadel Station, the matter has since been closed. It was the decision of Republic authorities that your testimony would no longer be necessary, and thus you'd be allowed to go. But as we discovered, you had already left. In some ways, it was lucky for us, avoiding a possibly embarrassing situation. ¿Por qué iba a cambiar de opinión así la República?
Why does the Republic do anything? The head doesn't know what the feet are doing. The hands don't even know they've got fingers, let alone where they are. My opinion, they probably performed their independent investigation and figured it wasn't your fault. Anyways, you should just be glad I decided to overlook the fact you escaped arrest. Bueno, gracias. Deberías mejorar tus medidas de seguridad. Yeah. And if there's nothing else, I've got a job to do. What is it? He matado a los criminales fugados. I see. And where and when did you kill them? Los seguí hasta la zona de restauración donde ejercían de agente de seguridad de cerca y los maté. I see. Well, you certainly earned the bounty on those two dangerous criminals. Here it is. I think you'll find the amount more than adequate. The TSF once again thanks you for your cooperation. So you've returned. Me gustaría he encontrado una solución del problema de combustible de la estación ciudadana. Really? That's great news. The situation here hasn't improved at all. What did you discover? Yo me voy, a retar. En primer lugar, hablemos de mi comisión. Boca del Hut busca mercados para su combustible. Boga the Hut? That's preposterous. What makes you think we'd be willing to do that? Boga tiene mucho combustible de Leirón y tiene que venderlo. Porque no hay nada más, y esta estación lo necesita desesperadamente. Me da igual si estás dispuesto o no, yo solo cumplo con mi papel. A glut of fuel isn't going to help our position much in this case. It's a resource that's needed throughout the galaxy, and he'll be able to command a high price for it. Still, we don't have much of a choice. We need fuel, and we need it fast. I'll bring this up with the Telosian Council and urge them to broker a deal with Voga. Now, I believe I gave you my word that there would be a reward for information leading to the establishment of a fuel source for the station. Never believed for a moment that you'd actually be collecting it. But I'm a man of my word. So here you are. Now I've got to send this information to the council right away. ¡Vamos! 2 misiones ya hechas. A ver, quiero ver una cosita. Corte. ¿Qué pasa si hablo con Jan Alorso? Nada. Bueno. Chupa vergas. Bueno, ya no nos queda otra cosa más que irnos al Conde Vano e irnos a Duxon. Pero eso va a ser en el próximo video. I hear the refugee problem on Nar Shaddaa is getting out of hand. I met someone who managed to escape. Greetings, madam. My primary function is to provide information about Citadel Station, Telos, and a variety of other topics. Please feel free to direct any of your inquiries to me, and I will do my best to answer your questions. No sé por qué le hice clic ahí. Sí, ya está. Seems like mercenaries are popping up everywhere now that the war's over. Ah, nunca subí acá. Vamos a ver qué hay. Damn it. Nada por acá. XD. Y Powder teletransportándose. It might be helpful if I made some changes to my remote's maintenance laser to do spot repairs. That would be a welcome improvement. My combat effectiveness could be better sustained, providing an advantageous arrangement. And my miniature counterpart would finally be able to pull his weight in a fight. Tranquilo, Goto solo está celoso de que tengas tantos circuitos metidos en un armazón tan pequeño. Míralo por el lado bueno, Goto es un blanco mucho más grande. Alégrate de que tengamos un sitio de 2 esferas flotantes por aquí.
I'll work on it when we get back to the Hawk. There. You should be able to do some quick fixes. You won't be able to perform serious repairs, but you should be able to patch up any broken droids. El remoto de Bowder ha sido mejorado con la capacidad de curar a otros droides del grupo. ¡Vamos! You know, I think it's time I gave your cutting laser a little boost. It works fine for repairs, but we could use your help in a firefight. Don't worry about it. We'll make sure they keep you out of their scopes. Hey, it's something for G0-T0 to be jealous of, right? Think of it this way. You can keep G0-T0 in line with it. Ha sido equipado con un láser mejorado. I don't understand why you won't let me take a look. Statement. I've had quite enough tampering at the hands of unskilled meatbags such as yourself. I'm not eager to submit to this treatment now or in the future. Unskilled meatbag? I'll show you unskilled. Appeasement. I did not mean to imply that Saco de carne sin habilidades. as incapable of performing rudimentary repairs as holding a hydrospanner. It is only that I am quite particular with my repairs. Perhaps when I am more confident in your abilities, I will allow you to examine my internal components. Iridonian, if I might have a moment. What is it, G0-T0? I have spent some time in the presence of your remote, and the upgrades you have performed on him are quite adequate. I am impressed with your work, though less so with your remote itself. What's wrong with my remote? I find his use of resources, energy spent on frivolous things, to be an unsightly waste. But it is obvious you have some skill, however slight, in the upgrading of machines. I want you to provide me with similar upgrades. I should be able to do something. I will see what I can do next time I have a free moment. ¿Ya está? Bueno. Bueno, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse si les gustó, dejen que comenten, activen la campanita de notificaciones, que me gusta mucho para crecer. Nos vemos hasta la próxima. Chao.